alcohol secundario, ¿no? Me va a formar en nomenclatura Yupac 2-propanol, ¿no? En nomenclatura trivial, alcohol isopropílico, y en nomenclatura, bueno, trivial también, pero del carbinol, sería dimetilcarbinol, ¿no? Aquí tengo lo que es el carbinol, y por izquierda y por derecha tendré metil, metil, dimetilcarbinol, ¿no? Tengo hidratación del reactivo de Grignard, ¿ya? Bien, analicemos esta reacción, ¿ya? Ahí. Tenemos para esto, vamos a aceptar a su compañero. Ya. Tenemos para esta hidratación con reactivo de Grignard y para síntesis de alcoholes, ya. Tenemos esta reacción principal, ¿no? Esa es la reacción, ¿sí? Tenemos lo que es un haluro de alquil magnesio más un aldehído. Esa es la hidratación, ¿no? Pero aquí tenemos que entender un concepto bastante importante, porque si se dan cuenta, en todas las anteriores reacciones que hemos venido ahora de alcoholes, ¿no? Y de halogenuros, que no lo hemos entrado en ese detalle profundo aún, pero ahora lo vamos a hacer. Nosotros podemos tener reacciones con compuestos ya formados o con compuestos sencillos, básicos. Aquí vamos a denominarlos con compuestos sencillos, básicos o esenciales, ustedes quieren verlo así. A los alcanos para los alifáticos y al benceno para los aromáticos. ¿Por qué? Porque de ahí yo puedo ir obteniendo, a medida que vaya aumentando mis reacciones, cualquier función orgánica. Porque si aquí me dice aldehído y debe reaccionar con un haluro de alquil magnesio, mi aldehído yo no lo voy a tener por arte de magia como aldehído. Debo obtener el aldehído para que luego agarre ese aldehído y lo haga reaccionar con otro reactivo. De la misma forma, yo no voy a tener el haluro de alquil magnesio, ¿ya?, para que reaccione con el aldehído. Debo obtenerlo para que desde ahí, luego de hacer mi síntesis de ese reactivo, reaccione recién con el aldehído y tenga luego mi alcohol, ¿no? Entonces, a eso se denomina, ¿no?, la obtención, por ejemplo, de un reactivo, ¿ya?, desde su forma básica o de su forma sencilla, que para las cadenas alifáticas siempre van a ser los alcanos, ¿no?, y para las cadenas aromáticas van a ser los bencenos. Entonces, significa que primero yo me voy a centrar, antes de ir a explicar la reacción de hidratación del reactivo de Grignard, me fijo mis reactivos y analizo. ¿Los puedo obtener? Sí, los puedo obtener. Entonces primero obtengo uno, el haluro de alquil magnesio. ¿De dónde proviene el reactivo de Grignard? Ah, perfecto. Para ello yo voy a hacer lo siguiente, voy a tener simplemente estas dos reacciones, ¿ya? Y voy a decir, bueno, desde un alcano, desde lo más sencillo, lo más básico, voy a tener el metano, ¿sí? Y a ese metano lo voy a halogenar. ¿Ya hemos visto esta reacción de halogenación? Sí, ya lo hemos visto, ¿no? Ahí está, generan los halogenuros de alquilo más ácido hidraso, y ahí está su mecanismo. Ya lo hemos visto también, esto fue la primera reacción, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando el halogenuro de alquilo, en este caso, lo pongo en presencia ya de un metal, en este caso del magnesio, y una solución de éter, finalmente? Voy a tener que el halogenuro de alquilo actúa como tal, como halogenuro, como reactivo nucleofílico, y la cadena carbonada como reactivo electrofílico.
tengo carbocatión más halogenuro más metal, entonces va a conformar un conjugando, ya un compuesto como reactivo nucleofílico, y voy a seguir teniendo el carbocatión respectivo. Como opuestos se atraen y me forma el haluro de alquil magnesio o cloruro de metil magnesio, que es el reactivo de Grignard. Ah, miren, aquí ya lo obtuve el reactivo de Grignard, pero ¿desde qué etapa? Desde un alcano, ¿no? Entonces, a esos se denomina ya la obtención. Por ejemplo, si en el examen generalmente pasa esto, se los pide, por ejemplo, realice la oxidación de un alcohol, de en este caso su forma básica. Tiene que hacer el alcohol más el oxígeno como oxidación, pero usted analiza alcohol y oxígeno. ¿El oxígeno es un elemento sencillo básico? Sí, es un elemento sencillo básico, ¿no? ¿El alcohol es un elemento sencillo básico? No. Puedo obtenerlo a partir de un halogenuro, a partir de un alcano. Entonces tengo que obtener el alcohol para luego recién oxidarlo. Y eso mucho interviene en por ejemplo, la cantidad de reacciones que va a utilizar. ¿Entienden? Y miren, ya obtuve uno de los reactivos. ¿Cuál me faltaría? El aldehído. Pero no puedo mostrarles ahorita la obtención del aldehído porque eso es la función posterior. Entonces, esta obtención del aldehído, ¿no?, la vamos a asumir que ya la hicimos, se lo voy a mostrar más adelante, y en el momento que ya tengo la obtención del reactivo de Grignard y el aldehído, recién puedo entrar a lo que es la reacción como tal, como síntesis de alcohol. Ya obtuve esto, obtuve el otro, y puedo empezar el análisis recién. Entonces, ¿qué me va a tener esto? Yo voy a tener aquí directamente ya el cloruro de metil magnesio más el metanato, ¿no? Un aldehído. La terminación del aldehído es con al, ¿sí?, para nomenclatura en yuca. Pero yo lo voy a entrar más en detalle. Me dicen hidratación, lógicamente en un medio hidrolizado. Voy a tener el reactivo de Grignard en desprendimiento como reactivo electrofílico el metal, como reactivo nucleofílico el carbanión, ¿no? Bien, entonces voy a tener carbanión, el reactivo electrofílico por parte del reactivo de Grignard, ¿no?, el haluro de magnesio. ¿Qué va a pasar? Este reactivo, ¿no?, electrofílico, en la formación del mismo se encuentra en un déficit electrónico. Ese va a ir a buscar la zona de alta densidad electrónica, que elemento del vecino, haciendo y buscando el doble enlace carbono-oxígeno, por ende es la zona de alta densidad electrónica, haciendo que se rompa, ¿sí? Se rompe y yo voy a tener lo que es positivo para el carbocatión, ¿no?, y negativo para el oxígeno, para que forme un reactivo nucleofílico. Entonces voy a tener esta especie, ¿no?, y por electronegatividad primero se va a unir lo que es el oxígeno, ¿no?, al reactivo electrofílico del reactivo de Grignard y el carbanión al carbono, formándome esta sal compuesta. Esto es un compuesto, ¿ya? No vamos a entrar al detalle exacto de formación de sales compuestas, pero sí generan especies intermedias, ¿no? Entonces voy a tener en este caso esta sal, la cual las sales son reactivos asimétricos, y como estoy en un medio de hidrólisis, ¿sí?, el agua es un reactivo electrofílico y nucleofílico en general, reactivos nucleofílicos y electrofílicos, ¿no?, una reacción heterolítica, haciendo que se desprende en este caso como reactivo electrofílico para el metal y como reactivo nucleofílico para el oxígeno, haciendo que por electronegatividad, ¿no?, unamos lo que es el reactivo electrofílico con el reactivo nucleofílico y viceversa. ¿Quién me dice ahora qué ion acabo de formar aquí de lo que hemos visto en las anteriores clases? Uno es el ion alquiloxonio, ¿no? ¿Y ese ion qué se llama? Etiloxonio. ¿Quién me dice?
¿Quién me dice qué se llama ese ion? Hidronio. No, Ion cation. no. Esto lo hemos visto. Uno es el ion alquiloxonio, pero este, ¿de dónde proviene? Lo han debido anotar. Lo hemos visto en las anteriores clases. Etiloxonio. ¿Qué se llama? Etiloxonio. El ion alcóxido, ¿sí? Y lo hemos visto esto, ¿no? Ion alcóxido. Y si quieren podemos fijarnos, ¿no? Fijémonos. Lo hemos visto esto. Lo vamos a ver ahorita. Ahí está. Ion alcóxido. ¿Sí? En el análisis de un alcohol, ya sea con base fuerte o ácido débil. ¿Sí? Y aquí tenemos el ion alcóxido. ¿Sí? Me da la formación del alcohol respectivo, ¿no? Y su nombre ya de compuesto formado a partir del reactivo de Grignard, el cloruro de hidroximagnesio o cloruro básico de magnesio, ¿sí? Como ustedes quieran nombrar. Tengo lo que es el etanol. Entonces, miren, se dan cuenta cuando las reacciones les pidan obtener o la obtención a partir del reactivo básico, no está hablando de la basicidad o de su reactivo básico, le está pidiendo que obtenga todas las reacciones desde el alcano, ¿no? Desde el alcano. Lo que vaya a hacer reaccionar en la reacción que le pida, por ejemplo, le puede haber pedido, digamos, como el halógeno del kilo, ya vimos, por ejemplo, lo que es la formación de éteres, ¿no? A partir de halógenos del alquilo. Entonces ahí tenía un halógeno de alquilo como reactivo y una sal de éter, ¿no? Si le pide a partir de sus reactivos básicos, usted tiene que formarme el halógeno de alquilo primero, ¿no? Sería una reacción aparte, y tiene que formarme la sal de éter. Para la sal de éter tiene que formarme primero un alcohol, ¿no? Y luego del alcohol tiene que ir a partir de un halogenuro y luego a partir de un alcano. ¿Cuántas reacciones tiene? Tiene alcano hacia halogenuro, 1. De halogenuro a alcohol, 2. De alcohol a base, 3. Más una reacción que tenía su otro reactivo, 4 reacciones previas, ¿ya? Para obtener recién la reacción del halogenuro alquil más la sal de que lo hemos visto. Pero eso es si pide, ¿no? Bueno, tengo la reacción en este caso, ¿no? De halogenuro alquilo más base fuerte. Ya voy a tener el halogenuro alquilo en forma general, puedo tener el bromuro de etilo más una base fuerte, ¿no? Hidroxioso. Las bases, las sales en este caso son reactivos asimétricos, reactivo electrofílico, reactivo nucleofílico, ¿no? Y voy a tener lo que es el bromuro de etilo como halogenuro alquilo desprendiendo reactivo nucleofílico, cadena carbonada como reactivo electrofílico. Tengo cadena carbonada, carbocatión más
reactivo nucleofílico, más reactivo electrofílico de la sal, más reactivo nucleofílico de la sal. Por electronegatividad, lógicamente el bromuro primero y por último el oxidrilo, formándome lo que es el metilcarbinol más el bromuro de sodio, ¿no? Reducción. Generalmente ya para los alcoholes empezamos ya lo que son las reacciones de óxido-reducción, se oxidan, se reducen, ¿no? Y es bastante importante entenderlo esto porque ahí vamos a comparar ahora el método, ¿no?, de la oxidación, ¿sí? Y hay que entenderlo porque en uno me forma el radical alcohóxido y el otro el alquiloxón. Bien, entonces tengo el etanal, ¿no?, más hidrógeno en un medio catalítico de paladio platino. Las reducciones ustedes ya lo tienen claro, pueden hacerlo a partir del tetralumín de litio también, ¿no? Pero este es el medio catalítico, con hidrógeno molecular. Entonces yo tengo aquí, ¿no?, el etanal más el hidrógeno es un reactivo simétrico que puede efectuarse como reacción heterolítica para la reacción principal, pero como lítico dentro del mecanismo de reacción, ¿no? Entonces voy a tener reactivo nucleofílico, reactivo electrofílico, hidruro e hidrógeno. El reactivo electrofílico en la zona en contener un déficit electrónico va a buscar la zona de alternancia electrónica, haciendo que se rompa el doble enlace carbono-oxígeno. Carbono positivo como carbocatión, oxígeno negativo, no como reactivo nucleofílico. ¿Esto por qué el oxígeno no puede ser positivo acá? Porque estamos aplicando no la teoría de zona de alternancia electrónica. El oxígeno tiene más electrones que en este caso el carbono, aparte que tiene mayor electronegatividad. Y voy a tener la adición de los mismos formándome la especie, ¿no?, por electronegatividad hacia el oxígeno y luego hacia el carbocatión, generándome lo que es el etanol o alcohol etílico. Un alcohol primario se obtiene a partir de la reducción de aldehídos, alcoholes primarios, ¿sí? Ahora bien, a partir de las cetonas, nosotros podemos tener también la reducción catalítica con hidrógeno molecular o también por tetralumín de litio. A través de paladio platino tengo la reacción heterolítica para el hidrógeno, reactivo electrofílico y nucleofílico. Tengo lo que es la cetona, ¿sí? Y fíjense cómo escribo las cetonas y los aldehídos. Los escribo lineales, desde este momento se los digo. Ustedes me escriben una cetona lineal, eso está mal, ¿no? Y lo vamos a explicar. Y ustedes me pueden explicar en ese momento por qué está escrito así. Por su hibridación, tiene una hibridación sp2, y la hibridación sp2 entre pares enlazantes tiene un ángulo de 120 grados, no de 90 para escribirlo en forma lineal. No se olviden. Entonces tengo lo que es la cetona y la disociación heterolítica del hidrógeno catalítico, formándome reactivo electrofílico, reactivo nucleofílico. Esto va a buscar la zona de alternancia electrónica que por el doble enlace del carbono-oxígeno, formándome un carbocatión y un reactivo nucleofílico. Entonces yo voy a tener la adición inversa para cada componente por electronegatividad, para primeramente el reactivo nucleofílico, que es el oxígeno, y luego para el carbocatión. Eso formándome un alcohol secundario, en este caso el 2-propanol. Significa que a partir de la reducción de cetonas puedo obtener alcoholes secundarios. ¿Qué pasa con los terciarios? Los terciarios no se pueden obtener a partir de oxidaciones o reducciones, ¿sí? Eso porque no son reactivos, son inestables. Y tiene mucho que ver su estructura en sí misma, ¿no? Bien. Entonces, miren, tengo el 2-propano. Ahora, a ver, vamos a hacer algo interesante porque después de esto viene propiedad. Bien. Tenemos el 2-propano.
Aquí lo voy a escribir el 2-propanol. ¿Sí? Voy a escribirlo el 2-propanol. ¿No? Tengo hidrógeno. ¿Sí? Tengo hidrógeno. ¿No? Tengo hidrógeno. Simplemente estamos desarrollando la molécula, ¿no? Ahí. ¿No? El 2-propanol o el isopropanol, si ustedes quieren verlo. Aquí ya me da la nomenclatura trivial. Y puedo observar, ahí está. ¿No? Tanto en forma estereoquímica, porque contienen lógicamente esto, una forma tetraédrica, no se olviden, para los carbonos de enlace simple, y lógicamente se une aquí, ¿no?, de forma lineal, siempre va a tratar de ser de forma lineal, y aquí está la hibridación, ¿no?, del oxígeno. Aquí no muestra los pares de electrones libres como los orbitales que hemos mostrado, ¿no?, sino ya es algo simplificado. ¿Sí? Y podemos observarlo ya en su estructura de Lewis, ¿no?, más a detalle por cada enlace simple, si se dan cuenta, ¿no? Y estas estructuras, ¿no?, provienen de donde, lógicamente, de la estereoquímica, ¿sí?, de la estereoquímica. Porque ¿qué hibridación contiene el 2-propanol, estos carbonos? sp3, ¿sí? Entonces, para ello, miren, si era sp3, ¿qué puedo hacer yo con este carbono? Ya, tiene 4 enlaces sigma, ¿no? 4 enlaces sigma. Y yo quiero ver sus ángulos entre sí. Miren. Cada par enlazante que iba a formar tiene 109.5 grados. Este con respecto a este con respecto a este y viceversa, ¿no? Cada par enlazante, ya sea por izquierda, por derecha, con el superior, con el frontal, tiene el mismo ángulo por la hibridación sp3, ¿no? Ahí está. Estamos bien. ¿Sí? ¿Y qué geometría molecular tiene? Tetraédrica. ¿Sí? Bien, y lógicamente si estos pares enlazantes nosotros no lo denotamos aquí con se podría decir, un par de electrón libre, estos ángulos van a modificar. Se van a modificar, ¿no? Entonces, aquí lógicamente va a venir forma lineal, frontal, la unión del otro carbono sp3, ¿no? De forma frontal, siempre tiene que ser lineal. ¿Sí? Entonces, con eso podemos analizar, ¿no?, lo que es aquí teníamos nuestro isopropanol, ¿no?, tanto en forma molecular como en estructura de Lewis, ¿sí? Y si se dan cuenta, miren, ¿quién es el que genera ese efecto inductivo negativo sobre esa estructura? Miren, lo genera este oxígeno sobre este carbono, ¿no? La misma fuerza por izquierda y por derecha, porque lo contiene. Y va a formar el mismo sigma negativo, ya el efecto inductivo negativo, sobre este carbono, ¿no? Y también sobre este otro. ¿Se dan cuenta? Por la configuración que arregla la molécula. ¿Se acuerdan entonces que estábamos comparando el 2-propanol, ¿sí?, con el 1-propanol? ¿Qué pasaba con sus puntos de ebullición? ¿Qué pasaba con su punto de ebullición en comparación del 1-propanol y el 2-propanol? ¿Cuál era mayor? Disminuía el 1-propanol. El 1-propanol, ¿no? Miren, entonces acuérdense bien de esto, miren. Ahí está el 2-propanol, por el efecto inductivo está distribuido de mejor manera en toda la estructura molecular, ¿sí?, haciendo que sea más sencilla la temperatura de ebullición, más baja, ¿no?
Pero a ver, ¿qué pasa? Si me dice, bueno, a ver, veámoslo, el 1-propanol, el que hemos visto. Perfecto, veámoslo. Aquí ya no es. Vamos a tener acá. Tenemos el propano. ¿No? Y estoy cambiando el oxidrilo simplemente de posición. Ahí está, el 1-propano. Entonces lo observo y ahí está. Su estructura acaba de cambiar, acaba de modificarse. ¿Dónde está ahora el análisis del sigma negativo sobre el oxígeno? Ahí está, ¿no? Y ese ejerce una fuerza sobre el primero, sobre el segundo diferente y sobre el tercero totalmente distinto. Está más lejos el efecto inductivo negativo de este carbono que del otro. Entonces, eso va a afectar a su temperatura de ebullición como a su densidad. Ahora, ¿por qué la molécula ustedes creen que se arregla así en zigzag, en forma real? ¿Por qué? ¿Y por qué no en forma lineal, como estamos analizando lo teórico? Porque en forma lineal sería mucho más difícil que el efecto inductivo llegue aún a cada carbono. Entonces, como este sigma negativo, que es atracción, ¿no? Atracción atrae ¿a quiénes? A los pares enlazantes, de la forma lineal que pudo haber tenido estos dos, entre estos dos carbonos y el carbono oxígeno, hace que esa forma lineal, ¿sí?, se contracture en una forma de acordeón, en vez de que sea una forma así larga, por el efecto inductivo, genera una atracción de los pares enlazantes, haciendo que ésta se achique. Tanto antes que se rompan los pares enlazantes, aparte que este tetraédrico, no se acerquen. Mientras más cerca sea posible hacia el efecto inductivo, más estable va a ser la, ¿no? Entonces, si este sustituyente oxígeno no tuviera un efecto inductivo, la molécula tranquilamente podría estar de forma libre, ¿no? Entonces, lógicamente, las densidades cambian también, ¿no? Ya sabemos cómo se aumentan, disminuyen, etc. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, podemos analizarlo con esto. Vamos a analizar todas las moléculas que ustedes quieran. Cuando no la entiendan, pregunten, dibujamos la molécula y la simulamos, ¿sí?, con este software. Entonces ahí se puede entender mucho mejor aún, ¿no? Porque en laboratorio, cuando era presencial, ya podíamos explicarlo con las moléculas que llevaba para que armen, ¿no? Por mesón se le daba una molécula y llevaba, nosotros tenemos el maletín de las moléculas, el kit que le denominamos, el kit molecular, y bueno, ustedes armaban la molécula que se les pedía y ahí analizaban, ¿no?, el ángulo, la longitud de enlace, por qué está más largo que el otro, en qué varían las temperaturas de ebullición, la densidad, con respecto a la molécula que estoy viendo, armando, ¿no? Pero hay que armarla bien para poder hacer un análisis concreto, ¿sí? Bueno, y ahí tenemos también, si quieren verlo en forma, ¿no?, atómica, ¿no?, por cada tamaño y cada, se dan cuenta, los carbonos siempre no van a ser del mismo tamaño que el oxígeno, ¿no? Bueno. Y miren, para terminar esa explicación,
Yo puedo analizar la polaridad de una molécula desde, en este caso, el punto de vista de cada componente. Si este era mi mismo oxígeno, ¿no? Puedo tener oxígeno, hidrógeno y la cadena R. El átomo de oxígeno tiene una electronegatividad bastante alta, ¿no? Mayor que de los otros componentes. No, pero sería el átomo B, ¿no? El átomo B. Si ese es mayor, ¿no? La electronegatividad. Del átomo C su electronegatividad es casi nula porque el hidrógeno, ¿sí? Es el hidrógeno, se dan cuenta. Y podemos verlo aquí nuevamente, ¿no? Ahí está el hidrógeno. Y el electropositivo, vamos a analizar este hidrógeno, este oxígeno y toda la cadena R en forma general, ¿no? Entonces, ¿qué puedo tener? El oxígeno electronegativo, ¿no? Muy electronegativo. En este caso, la electronegatividad del átomo C, que es el hidrógeno, no tiene muy, pero muy baja, porque es electropositivo, ¿no? El electropositivo. Y la cadena AR, ¿será altamente electronegativa o baja? Bajas, ¿no? Si aquí yo estoy poniendo para la electropositividad del hidrógeno mayor, la electropositividad de la cadena R no es tan mayor que el del hidrógeno, es menor. Entonces voy a tener eso. ¿Qué puedo analizar de las cargas parciales? Ahí están el efecto inductivo sigma negativo, que ejerce con bastante fuerza al sigma positivo y al sigma positivo. Puedo analizar los enlaces entre dipolos que podrían haber existido, que lógicamente arrastran los electrones hacia el mayor por electronegatividad, y eso genera un efecto inductivo. Ahí está. Podemos mostrar, bueno, no está aquí aún lo que es disponible, estas moléculas reales para poder analizar los campos magnéticos. No, pero se entiende, ¿sí? Y con eso podemos tener un análisis ya mucho más completo de lo que es la polaridad, el efecto inductivo. Y miren, aquí inclusive pueden decir la parte hidrofóbica, hidrofílica, ¿no? La parte hidrofílica es el oxibrilo y la parte hidrofóbica es más grande, ahí está, ¿no? ¿Alguna pregunta, consulta, para que quede clara esta parte? ¿Dudas? Bueno. ¿Dudas con respecto a las reacciones? Bien. A ver. Propiedades químicas, ¿ya? Puedo obtener en este caso de los alcoholes, obtener otras funciones diferentes. Tengo lo que es el alcohol más una sal, cloruro de sodio, que es un reactivo asimétrico, genera el reactivo electrofílico, el reactivo nucleofílico, ¿no? Voy a tener por aparte el alcohol en presencia de una sal, y esta sal proviene de la formación de un ácido hidrácido, ¿no? El alcohol actúa como base orgánica, ¿no? Por la característica de esta sal conjugada. Porque pueden analizar una sal conjugada de ácido débil o ácido base fuerte, ¿no? Entonces, va a actuar como base
desprendiendo reactivo nucleofílico como oxidrilo y reactivo electrofílico como carbocatión. En la cadena del carbocatión, el reactivo nucleofílico para el oxidrilo, el reactivo electrofílico para la sal y el alubenuro como reactivo nucleofílico. Por electronegatividad tengo la formación primero para el carbocatión y luego para el oxidrilo como reactivo nucleofílico. Me genera etanol, no cloruro de sodio, me va a generar cloruro de etilo más hidróxido de sodio. Se dan cuenta, esta reacción ya la hemos visto en forma reversible, ¿no? Cada una de las sentidos de la reacción tiene sus condiciones, ¿no? O sea, en este caso, pero muy necesarias, yo se los voy a colocar, ¿sí? Pero por el momento no analizamos lo que es, se podría decir, condiciones, ¿ya? Porque con eso nos terminaremos de confundir. De hidratación, tengo el etilcarbinol, ¿no? Etilcarbinol, y voy a deshidratar, ¿no? Ahora sí, aquí es necesario hacer uso de temperatura alta y un medio ácido sulfúrico, ¿no? ¿Qué voy a tener? Como único reactivo. Hay dos tipos de análisis. Cuando el catalizador entra en reacción y se lo puede mostrar en el mecanismo o no. Primero vamos a ir por lo más sencillo, ¿no? Cuando no está entrando. Después vamos a ver cuando entra y las comparaciones, que lo vamos a hacer primero para la oxidación, ¿ya? Tengo el etilcarbinol, como es el único reactivo aquí como base, como alcohol, actúa como base orgánica. Como reactivo nucleofílico generan reactivo electrofílico. Como no hay más bases, ¿no? O más otro reactivo, el mismo carbono, por encontrarse en su déficit electrónico, no puede volver a unirse con el oxidrilo porque proviene de esa disociación electrolítica. Hace que su carbono vecino, desprenda uno de sus hidrógenos para poder cumplir con su déficit, generándome un desprendimiento de un hidrógeno como reactivo electrofílico y la cadena que lo contenía, el carbono como carbanión como reactivo nucleofílico. Entre carbono negativo y carbono positivo hay una atracción, ya había un enlace, me forma el segundo enlace, doble enlace. Y como el reactivo electrofílico está saliendo, se encuentra en déficit, pero en el medio básico hay un reactivo nucleofílico que puede conceder sus electrones, compartirlo, me va a formar el agua. Tengo el propeno más el agua para la deshidratación de una molécula de alcohol. Valga la clase, porque dije que no había más con qué reacción. Ahora, ¿qué pasa si son dos? Cambia. Si son dos y tengo la misma deshidratación. Analizo aquí, desgloso. Alcohol, alcohol. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Alcohol, alcohol. Bien. Uno de esas moléculas actúa como alcohol, como base orgánica, como lo que es, generándome reactivo nucleofílico, oxidrilo y reactivo electrofílico como carbocatión. Pero la otra molécula, como ya hubo una disociación como base de uno, ¿no? Bueno, tendrá que actuar como ácido débil, desprendiéndome reactivo electrofílico como hidrógeno y generándome reactivo nucleofílico, ¿no? Como alcóxido. Entonces voy a aquí colocar R para no escribir de nuevo toda la cadena hidrofóbica. R para el carbocatión, ¿no? Más el reactivo nucleofílico como base, más R para el ion alcóxido, más el reactivo electrofílico por parte del mismo. Por electronegatividad, primero se unen lo que es el oxidrilo, ¿no? Con el reactivo electrofílico y por ende con la cadena carbo, formándome un éter más agua. Por eso los éteres son derivados de los alcoholes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la nomenclatura de los éteres? Por izquierda, por derecha. Ya lo hemos explicado en halogenuros también, ¿no? Nombro como cadena secundaria. Aquí tengo propil, propil. Entonces, dipropil, éter, más agua. Entonces, miren, cambia mucho con el tema de las moléculas, ¿sí? Una hidratación de una molécula de alcohol y de dos.
¿Alguna pregunta? Ingeniero, este ion alcoxilo reemplaza al ion oxidrilo y lo lleva al hidrógeno a un lado, ¿no? El ion oxidrilo aquí está y el ion alcoxído, así es. ¿Y eso es cuando son dos alcoholes? Cuando son dos alcoholes en medio ácido. Porque si aquí tendría un medio básico, no ocurriría esta reacción. ¿Sí? Tiene que ser un medio ácido. Porque aquí este ácido sulfúrico participa en la reacción, ¿no? Para que se pueda dar. Los catalizadores y los agentes externos, ¿en qué adicionan o con qué, se podría decir, afectan la reacción? En el tiempo, para empezar, para que esto se dé más rápido posiblemente y puedan tener la energía de activación necesaria para que ocurra la reacción, ¿no? Sin el catalizador a veces no hay reacción. Entonces el catalizador, como entra en la reacción, sale también, no interfiere, no es una interferencia, sino brinda esa ayuda externa para que pueda darse la reacción. ¿Entienden? Por eso que primero no metemos el catalizador dentro. Hay reacciones donde lo vamos a meter, pero ya cuando tengamos un avance más extenso, ¿ya? ¿Está bien? Sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, entonces tengo obtención de ésteres. Si se dan cuenta, miren, aquí tengo la segunda obtención de éster. La primera está en halógeno. Tengo lo que es el propanol, ¿no? Y el ácido propanoico, ya, un ácido carboxílico. Entonces voy a llamar R a esto y R al otro para no escribir tanto las cadenas hidrofóbicas. Tengo R para lo que es el desarrollo del ácido y del alcohol. El ácido carboxílico, como su nombre lo dice, son ácidos, por ende actúan como ácidos, desprendiendo reactivos electrofílicos como protones, hidrógenos, hidróneos, y quedando como iones, como reactivos nucleofílicos, que aún no se lo vamos a desglosar ya lo que es este tipo de iones, el ion carboxalato, pero después, cuando estemos en esa función, lo vamos a explicar como reactivo nucleofílico. Y los alcoholes como bases orgánicas actúan como base, generándome reactivo nucleofílico como oxidrilo y generándome reactivo electrofílico como carbocatión. Entonces, por electronegatividad, lógicamente voy a tener la atracción del ion, en este caso como reactivo nucleofílico proveniente del ácido hacia el carbocatión, ¿no? Y del oxidrilo hacia el hidrógeno, formándome lo que es agua y el éster respectivo, ya en este caso teniendo en cuenta que es R' y R, ¿no? Se dan cuenta, R proviene del ácido y R' proviene del alcohol, ¿no? Y ahí está, del propanoato de propilo, ¿sí? Más agua. Entonces, ya hasta aquí tienen dos métodos de obtención diferentes para obtener éteres y ésteres. Los dos primeros están en el halogenuro, y estos son los dos más que vamos a ver para ésteres y éteres, ¿no? Por el momento, ¿sí? Entonces, todas las reacciones que nosotros vemos tienen se podría decir, no van a ser independientes una de otra. En el momento que lleguemos a la última función orgánica, si usted se hace su pequeño apunte, lista de todas las reacciones y queda una, queda la otra, todo esto es un bucle, es un ciclo, ¿sí? Si yo empiezo a generar reacciones y varias reacciones una detrás de la otra, voy a llegar al mismo inicio, ¿no? Pero eso es lo interesante de analizar las reacciones, ¿no? Y para los químicos tenemos una materia interesante de eso, y ahí lo vamos a ver más, que es ingeniería de las reacciones químicas, ¿no? Y para eso tienen que dominar esto, ¿no? Y ahí vamos a hacer ya un balance más extenso, un análisis más profundo, ¿sí? Bien. De las sales, aquí está lo que le decía de los éteres. Alcohol, no, etanol, más una base fuerte, hidróxido de sodio. Ambas son bases.
Ahora bien, la base tiene una ruptura heterolítica como reactivo electrofílico y reactivo nucleofílico. Sí. Y actúa como base. No se olviden. Siempre ustedes deben preguntarse 3 cosas. ¿Qué tipo de reactivo tengo? ¿Simétrico o asimétrico? ¿Qué tipo de reacción tengo? ¿Si es homolítico o heterolítico? Bien. Heterolítico. ¿Cómo qué está actuando? Luego, como ácido, como base o como zona de alta densidad electrónica. Son los 3 puntos que vamos a analizar toda la materia. ¿Cómo que actúa? ¿Como ácido, como base o como zona de alta densidad electrónica? Los alcoholes pueden ser los 3. Pueden tener como ácido, como base y como zona de alta densidad electrónica. Ahora les estoy mostrando cuándo son como ácido, cuándo son como base, ¿no? Por ejemplo, a los henoros de alquilo solamente no actúan ni como ácido ni como base. No son base, ¿sí? Tienen su respectiva acidez, sí, ¿no? Pero tampoco pueden actuar como zona de alta densidad electrónica. Los aldehídos no son base, ¿no? Actúan como ácidos y como zona de alta densidad electrónica. Entonces depende de la función que estemos estudiando, no siempre van a tener las 3 características. Ahora bien, me pregunto, ¿mi alcohol como qué está actuando? ¿Como ácido, como base, como zona de alta densidad electrónica? Como ácido, porque está en presencia de una base fuerte. Entonces tengo una ruptura heterolítica para la formación del hidrógeno como reactivo electrofílico y la formación de la especie como reactivo nucleofílico como ion alcóxido. Ahí está. Y eso lo hemos visto, aquí está. ¿Dónde decía eso? Aquí. Alcohol más base fuerte, ion alcóxido. Este cuadrito es muy importante. Entonces tengo el ion alcóxido. Por electronegatividad voy a tener que se une primeramente, lógicamente, el oxidrilo hacia el hidrógeno porque es más electropositivo y el metal al ion alcóxido. Formándome un éter, una sal de éter. Más sal. Etóxido de sodio, pues etanoato de sodio. ¿Sí? Una sal de éter. Ahora, ¿quién me dice si yo a esta sal de éter, yo quisiera hacerla reaccionar? A esa sal de éter le agrego un halogenuro de alquilo. ¿Qué tendría aquí abajo como reacción? Díganme ustedes, háganlo en su cuaderno. Tienen el halogenuro, tienen el etóxido de sodio. Disocien, ¿cómo va el semimecanismo de reacción? Díganme, y díganme cada especie que se forma. Les voy a dar 5 minutos para que puedan analizarlo, háganlo en su cuaderno. El otro componente es cloruro de metilo, ¿no? Cloruro de metilo. Ahí está. Queda eso. ¿Qué miradar? Un metiletíter cloruro de sodio. A ver, dígame cómo hizo
el procedimiento, díganme, aquí lo vamos a escribir para que veamos. Desde el halogenuro. Entre el componente. Cloruro de sodio y ¿Qué tipo de reacción es? ¿Qué tipo de disociación tiene? ¿Qué forma? Ah, está mal. ¿Es homolítico, heterolítico? Está bien. Participo. ¿Quién me dice? Es heterolítico. Es heterolítico y... Ay, qué potencia para comer. Ingeniero, lo primero que sería un cloruro de sodio. Ya, esos son los productos. Dígame cómo tenemos aquí desde el reactivo. ¿Qué pasa con este primero? ¿Qué pasa con el segundo? ¿Cómo está disociando esto? ¿Qué se llama? El primero se disocia en carbocatión y el halógeno en cloro con negativo. Ya, pero ¿qué se llama eso? Reactivo. ¿Qué especie? Reactivo electrofílico y reactivo Bien, reactivo nucleofílico y reactivo electrofílico, ¿no? Sí. ¿Qué reacción es? Heterolítica. Sí. ¿Sí? Ahí está. ¿El otro? El otro se disocia en... ¿Dónde corto acá? No. Sí, No. Al ladito. sodio positivo. A sodio positivo. Aquí. Exacto. Reactivo electrofílico, reactivo nucleofílico, ¿no? Y bueno, y todo esto se lo escribe aquí abajo, ¿no? Cada especie. ¿Sí? ¿Eso qué me va a generar? Aquí voy a tener, lógicamente, Etanoato de... ¿no? Bien. Voy a tener CH3, ¿sí? Voy a tener CH2, oxígeno, CH3, ¿no? Más cloruro de sodio. Sí, eso voy a tener, ¿no? Pero lo importante es que ustedes analicen, no solamente, pero positivo, pero ¿por qué positivo? A ver, sáqueme la carga formal de esto. Si me dice que es positivo, carga formal, demuestre su carga formal. O de este oxígeno, demuéstreme la carga formal de ese oxígeno. ¿Sí? ¿Puede demostrarlo? Puede demostrarlo. Entonces aquí tengo un éter asimétrico, por cierto, alifático. Metil, etil, ¿no? Etil, metil, éter, más cloruro de sodio. Ajá. Entonces las sales de éter también dan éteres, ¿sí? Por ende las sales de éteres provienen de los alcoholes, pero más otra reacción. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Bien. A ver, ¿quiénes fueron las personas que me respondieron? Eran 2. ¿Quiénes fueron?
Creo que fue Alvarado Choque y yo, mi persona. Ya. Murga, ya, Alvarado. A los encargados de cada grupo respectivo le dicen más 5 puntos en su primer examen práctico, ¿ya? Y eso me hace acuerdo. Es igual, si hay un encargado aquí, los compañeros le anotan ya, más 5 puntos. Y me hace acuerdo el día del primer examen práctico, ¿está bien? Bien. Entonces tengo hidrogenación aquí, miren, para los alcoholes, a partir de hidrógeno medio catalítico, ¿no? Voy a tener reactivo electrofílico, reactivo nucleofílico para el alcohol. Como generalmente la ruptura heterolítica del hidrógeno puede ser tomada en cuenta como ácido, porque hay desprendimiento de hidrógeno, yo voy a tener que el alcohol actúa como base, desprendiendo reactivo nucleofílico como hidroxilo y reactivo electrofílico como carbocatión. Lógicamente voy a tener que por opuesto se atraen por electronegatividad, primeramente el reactivo, en este caso oxidrilo como reactivo nucleofílico y luego el hidruro hacia la cadena carbonada, formándome lo que es el propano más el agua. Esta reacción no es reversible porque para la formación del alcohol a partir de este propano, ¿yo qué debería tener? Aquí este propano, para empezar, debería halogenarlo, ¿no? Con halógeno. Y es ya ese producto que me forme, yo recién podría hacerle la adición con una base fuerte, ¿no? Con una base fuerte. ¿Sí? Y recién tendría lo que es el alcohol nuevamente. Entonces la reacción no es reversible. ¿Sí? Necesita una serie de reacciones para volver a lo que era, ¿no? Bien. A ver, ¿qué tenemos allá? Ya, miren. Para acabar, algo importante, ¿ya? Que hay que entenderlo ahora. Tengo oxidación. Oxígeno molecular, meramente voy a decir, y etanol, alcohol. ¿Qué pasa con la oxidación? Bueno, voy a tener lo siguiente. El etanol, ya, en un medio oxidante, que en este caso el oxígeno molecular es un reactivo simétrico, que tiene una reacción heterolítica, voy a tener lo que es la especie electrofílica y la nucleofílica. Heterolítica cuando es reacción principal, homolítico cuando es mecanismo de reacción. Estamos en la semireacción, ¿no? Bien, entonces tengo en este caso la formación de un reactivo nucleofílico y electrofílico. El alcohol en la oxidación actúa como ácido, ¿sí? Dependiendo del reactivo electrofílico, generándome reactivo nucleofílico para la cadena, como oxalato, no oxalato como ion alcoxil. ¿Qué voy a tener? El desprendimiento de reactivo electrofílico más el oxígeno me forma lo que es el oxidrilo. Y la estructura en este caso del ion, ¿no? Se podría decir que es reactivo nucleofílico. Me genera en comparación un reactivo electrofílico, pero del mismo oxígeno, y esos no pueden unirse, se repelen por electronegatividad, pero tienen cargas o polos distintos. Van a tratar de atraerse, pero la electronegatividad lo va a separar, porque siguen siendo átomos provenientes del oxígeno. Entonces, ¿qué hace el oxígeno nucleofílico como ion alcoxil? Hace que en su misma estructura ya pueda compartir esos electrones, haciendo que se desprenda un reactivo nucleofílico como hidrógeno, ¿sí? Y esto se lo explica después. Vamos a lo siguiente, quedando en la cadena carbonada como carbocatión
y generando una atracción entre el carbocatión y el reactivo nucleofílico. Y esto se puede evidenciar cuando se rompe el doble enlace del aldehído. Y lo hemos visto anteriormente. ¿Cómo se rompía el doble enlace del aldehído? En carbono positivo, oxígeno negativo. Ahí está. Tanto en su ruptura como en su formación tienen la misma carga. ¿Y qué voy a generar? Voy a tener el reactivo el nucleofílico más, lógicamente, el reactivo electrofílico de oxígeno me forma agua, en este caso, perdón, hidróxido, ¿no? Entre carbono positivo y oxígeno me forman el aldehído. Y ahora, ¿qué tengo el análisis de estas dos moléculas de agua? De oxidrilo. Cuando hay agua, formación de agua, y el medio oxidante es bastante fuerte, esta agua tiende a ser agua oxigenada. ¿Por qué? Yo debo, en este caso, condicionar las concentraciones, ya sea de la demanda química del oxígeno, porque es lo que consume en forma reaccionaria el de cubo, para evitar que se oxide, en este caso, agua oxigenada. Pero si yo no condiciono las concentraciones del oxígeno en un medio que contiene formación de agua o ya tiene agua, ¿sí?, va a existir esa reacción. ¿A qué hace referencia? Agua oxigenada, agua en medio oxidante, oxígeno positivo. ¿Dónde lo he visto eso yo? Ustedes lo han conocido como también para el hidrógeno que puede existir H3O. ¿Cómo se escribe, desglosa el H3O? Agua en medio ácido. En medio ácido y en medio oxidante son cosas diferentes. ¿Sí? Y de la misma forma para el agua oxigenada. Hay ciertos libros que no lo colocan de esa manera, pero hay otros que sí. Igual, lógicamente, el agua con el medio ácido. Hay otros libros que no la toman en cuenta, es que ponen simplemente un signo. Se sobreentiende. No es lo mismo para el oxígeno. Entonces, la oxidación de alcoholes primarios me dan aldehídos. Y el mismo camino para lo que es a partir de alcoholes secundarios, dimetilcarbinol. El mismo procedimiento, el alcohol actúa como ácido, ¿no? Ese reactivo electrofílico reacciona con el nucleofílico del oxígeno, forma oxidrilo, la cadena, la especie en este caso, ¿no?, de alcóxido inestable, pero ya es secundario. ¿Qué hemos analizado de los alcóxidos? La acidez decreciente, ¿se acuerdan? Dependiendo del ion en el cual se encuentre, si es secundario o es terciario o primario. El ion alcóxido primario era más estable, más ácido. El ion alcóxido secundario era menos estable, menos ácido, ¿no? Entonces, lógicamente voy a tener la ruptura heterolítica por parte del hidrógeno, generándome el reactivo nucleofílico, se va a unir con el reactivo electrofílico, me forman dos moléculas de oxidrilo, y entre oxígeno y carbono me forma un doble enlace para formarme lo que es la dimetilcetona. Las cetonas tienen dos nomenclaturas, podemos utilizar la IUPAC, si ustedes quieren, con la terminación ONA, o la trivial, que es la más sencilla, y utilizamos que por izquierda y por derecha es la acetona, todo lo es para mi ramificación secundaria, y digo dimetilcetona. Más agua en medio oxidante, si ustedes quieren colocarlo así de esta manera. Agua en medio oxidante, el agua oxigenada, lógicamente. Agua en medio ácido es H3O, obviamente. Entonces, no tengo una acetona simétrica, por si acaso, alifática, porque por izquierda y por derecha tienen la misma sustitución. Entonces puedo tener el mismo análisis anterior. Cetonas asimétricas, alifáticas, cetonas aromáticas, simétricas, cetonas aromáticas, asimétricas y cetonas mixtas. ¿Sí? No se olviden de eso. El mismo análisis que hicimos para los éteres, para las cetonas, lo mismo, con simetría, ¿no? Alifático y aromático. Este es una explicación de la oxidación. Para hacer la oxidación hay 4 maneras distintas. Esta es una, la más sencilla.
la correcta que muestra todo. Y aquí, ¿qué ion formé? Es la pregunta. El ion alcoxi. Me voy a ir a la oxidación de un alcohol primario. Pero ya, miren, cambio el enfoque. Ya no utilizo oxígeno molecular, sino un oxidante. El ácido dicrómico. Bueno, aquí tenemos el alcohol. Analicemos. El alcohol más el ácido dicrómico. Lo desgloso. Ahora, este alcohol, ya, no lo voy a hacer actuar como ácido, como base, sino como zona de alta densidad electrónica, porque contiene pares de electrones por compartir. Pueden compartir. El ácido dicrómico va a tener una ruptura heterolítica entre el oxígeno y el cromo del doble enlace como reactivo nucleofílico, el oxígeno como reactivo electrofílico, el cromo. Ese déficit del cromo hace que se compartan los dos electrones, ya, del oxígeno, formándome ¿qué? La cadena R, lógicamente, es la del butanol, ¿no? El carbono que no toque nada, y aquí está el oxígeno. Acaba de perder 2 electrones que no compartía con nadie, signo positivo. Radical oxonio, alquiloxonio, que tiene lógicamente el cromo y toda su estructura, ¿no? Y ahí tenía, miren, el oxígeno negativo como reactivo nucleofílico que no se unió con nadie, ¿sí? Porque no puede unirse con nadie en ese momento. Pero debe compartir sus electrones. Hace que el cromo desprenda el enlace simple con el oxígeno y la demás estructura para que tenga una ruptura heterolítica como reactivo nucleofílico este oxígeno y reactivo electrofílico el metal, en que entre positivo y negativo atraen y forman un doble enlace. Tengo como siguiente etapa el ion, ¿no?, como reactivo nucleofílico, aquí está, más, lógicamente, la formación del doble enlace del cromo y oxígeno, ¿sí? Así es, tengo. Pero bien, ¿qué pasa aquí ahora, en esta molécula que se acaba de formar, que es la molécula del alquiloxonio? Sigue positivo el oxígeno, acaba de perder 2 pares de electrones libres. Hay una ruptura ya heterolítica, en este caso, para el cromo como reactivo nucleofílico, sale como reactivo nucleofílico, ¿sí? Y bien, para el oxígeno, este oxígeno se encuentra en un déficit, aparte que estoy aumentando el déficit por hacer la ruptura heterolítica entre el oxígeno y el cromo. Ese oxígeno necesita compartir electrones con otro elemento, ¿no?, el cual hace que se rompa en este caso uno de sus hidrógenos como reactivo electrofílico positivo, generándome carbono como reactivo nucleofílico negativo. Si este era negativo en esta ruptura, y en esta ruptura heterolítica el carbono fue doblemente positivo, si se dan cuenta, va a haber una atracción, ¿no? Una atracción de doble enlace. Entonces primero voy a tener el reactivo nucleofílico anterior que estaba ya formado, más el reactivo electrofílico que desprendió ese carbono, me forma un ácido. Más R, carbono, formación de un simple enlace ya había. Nucleofílico negativo más un positivo que tenía a partir de esta ruptura heterolítica, doble enlace, ¿sí? Doble enlace. Pero aún está positivo este oxígeno porque no puede generarse, o sea, quedarse sin su par de electrones libres, ¿no? Desde un inicio, se dan cuenta. Más el reactivo nucleofílico disociado del cromo. ¿Qué hace ahora el oxonio? El radical alquiloxonio. Desprende como reactivo, en este caso, electrofílico, el hidrógeno,
¿no? Electrofílico positivo en déficit, y entre el reactivo y el nucleofílico que quedaba aquí, negativo y positivo, se anulan. Llega a ser su carga cero. Significa que acaba de recuperar los 2 electrones que le faltaban, porque los 2 ya los tenía de un inicio, ¿no? Entonces, tenía negativo, estaba quedando negativo, pero como estaba ya con la carga positiva, negativo con positivo se anulan, ¿no? Y tengo lo que es positivo si no existía estos 2, y negativo cuando estoy adicionando, pero ya tiene una carga. Negativo y positivo se anulan y quedan carga cero para lo que es el oxígeno, que tiene en este caso los pares electrones libres. Y si yo analizo la carga formal de esto, es cero. Sí, por esto es cero. Más los ácidos formales. Entonces tengo que la formación del aldehído, de la misma forma, pero me fue por el camino del radical alquiloxo. Uno por el alcóxido y otro por el alquiloxo. ¿Qué tengo aquí en la formación del ácido? ¿No? El ácido dicrómico, ¿no? El ácido dicrómico. ¿Sí? El catalizador o el medio oxidante puede entrar como sales, pero ¿qué es lo que pasa? Generalmente este se redujo, ¿no? ¿Por qué? Porque consumió oxígeno el ácido. Si un oxidante, por ejemplo, tener el ácido crómico, este puede reducirse hasta un diácido, ¿no? Lógicamente en agua, porque va a haber desprendimiento de agua. Entonces, el agua aparece ahí, del agua más el catalizador. Lo que me interesa es el butanato, el aldehído. Solo que en esta reacción tengo agua más catalizador. ¿Sí? Porque aquí sale lo que es la molécula de agua. Esto lo puedo hacer reaccionar entre sí y me va a formar un ácido más agua, ¿no? Una molécula de agua. Aquí desprendo un hidrógeno y aquí desprendo oxidrilo y tengo agua más el catalizador. Y ahí está el butano. Entonces, miren, es la comparación bastante importante de analizar una oxidación, y esto lo vamos a seguir viendo en aldehído y cetona, ¿no? Con otros ácidos, probablemente, ¿sí? Pero es el mismo final del que me interesa a mí, la obtención del aldehído, ¿no? Los medios cambian, lógicamente. ¿Alguna pregunta? Bien. Y para finalizar, le voy a hacer un mecanismo de reacción radicalario de alcoholes. Como hemos visto en halogenuros, lo hemos hecho, ¿no? Este es para alcoholes. Me dice realiza el mecanismo de reacción. Cuando generalmente dice realiza el mecanismo de reacción, ya le da la reacción hecha, ¿no? No tiene que hacer semireacciones, tiene que hacer el mecanismo radical de esta reacción: cloruro de metilo, hidróxido de sodio, metanol y cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a tener acá? Una fase de iniciación, una fase de propagación, ¿no? Entonces, en la fase de iniciación debo analizar los reactivos más reactantes. ¿Cuáles son? En este caso hay 2. No siempre puede haber uno, no como en el caso de la halogenación, que era el cloro. Aquí hay 2. Entonces tengo el cloruro de metilo y el hidróxido de sodio. Como son sales, siempre tienen reacciones heterolíticas. Y el halogenuro también. Entonces tengo reacción heterolítica en la fase de iniciación. Y en la fase de propagación, ¿qué tengo? Agarro la molécula de alcohol, en este caso, perdón, de la base no disociada, más el reactivo nucleofílico, me genera la sal más un reactivo nucleofílico. Tengo la base no disociada más el otro componente como reactivo electrofílico, con el otro componente disociado. Aquí está, primero con uno, luego con otro. Me forman lo que es el alcohol y me forman lo que es, en este caso, el reactivo electrofílico. Debo hacer lo mismo para el otro componente.
el halogenuro más el componente disociado en la segunda fase de iniciación como especie, como subproducto, ¿no? Como semiproducto, y me genera lo que es la misma sal más el carbocatión. El mismo halogenuro alquilo que no disoció más el otro componente, ¿no? Me genera el alcohol más el alcohol. Entonces ahí ya hice reaccionar cada una de las especies disociadas con su opuesto no disociado, porque no puedo hacer aquí, se podría decir, un análisis de si hay radicales, porque se forma directo el componente que yo deseo, que es el alcohol, ¿no? A la primera reacción. Entonces significa que el cloruro formado en lo último, ya para hacer el análisis del reactivo límite y la fase de terminación, puede ser el mismo que vuelve a reaccionar con la otra molécula no disociada, porque esto es un análisis de una molécula con otra, pero hay varias, ¿no? De la misma forma, el carbocatión, miren, el producto de la tercera va a ser el reactivo de la segunda, y por ende el producto de la segunda va a ser el reactivo de la tercera, y el producto de la primera va a ser el reactivo de la cuarta. Entonces es un ciclo, se acaba uno, se acaba todo, no hay más reacciones, y ese es el análisis del reactivo límite. Ya solamente reacciona en la fase de propagación, se va propagando. En la fase de terminación, ¿qué analiza? Se acabó el hidróxido de sodio, hay solo cloruros, se acaban al mismo tiempo, pueden haber tanto carbocationes como hidróxidos de cloruros como metales de sodio. Digo que se acabó el cloruro, me va a formar solamente lo que es oxígeno, hidróxidos, y a su misma vez tengo lo que es la formación de que se acabó el hidróxido de sodio, hay formación de halógeno. Entonces tengo lo que es la formación de cloros moleculares, alcoholes, sales, agua oxigenada, ¿sí? Y cloruro. ¿Qué es lo que muestra la reacción? Aquí arriba, metanol y cloruro de sodio, ¿no? Entonces, metanol y cloruro de sodio se encuentran en mayor proporción, eso significa en porcentaje mayor se encuentran, por eso la reacción la muestra, ya será un 99.6%, pero hay ciertos componentes que las reacciones no muestran, como ser los que se encuentran en menor proporción, ¿no? Que son estos componentes, ¿sí? Entonces las reacciones generales, las reacciones químicas que ustedes conocen así, ¿sí? Estos van a diferir que no muestran la totalidad de los componentes, porque no todo es lo que parece, ¿no? De la misma forma, la reacción que le muestra, usted tiene que dudar si eso es lo que en realidad hay, porque el mecanismo de reacción le arroja lo que en verdad va a existir y puede haber, ¿sí? Como era en este caso. Aquí al inicio no hay cloro molecular, pero se puede formar, y después no hay oxigenada, pero se puede formar. El cloro de metilo no es tomado en cuenta porque ya hubo un inicio. ¿Me entienden? Entonces los componentes se forman dentro del mecanismo de reacción radicalario, pero no se muestran en la reacción principal porque lo hacen en menor proporción, en un porcentaje pequeño. ¿Alguna duda, consulta? Y aquí tenemos, ¿no? Miren, lo que se hizo, ¿no? Para los halogenuros. Y eso lo hemos explicado, ¿no? Fase de iniciación, teníamos la fase de propagación y la fase de terminación, que mostraba la reacción principal, halogenuro y ácido. ¿Qué nos muestra esta reacción? El alcano. Porque los otros se encuentran casi en un 99.87%, ¿no? Pero el resto del porcentaje lo tiene el alcano formado, que la reacción principal no la muestra, porque no reacciona en su totalidad para formación de alcano. Cuando yo quiera formación de alcano de un 99.5 para arriba, tengo la reacción de Wurtz, por ejemplo, ¿no?
Entonces este es el mecanismo de reacción que ya lo hemos visto en clase, no para los endoros de alquilo, pero ahí está, se los muestro de todas maneras, ustedes comparen. ¿Sí? Entonces estamos viendo, no podemos ver mecanismo de reacción radicalero para todas las reacciones que les muestro porque se hace el avance, tendríamos que acabarlo a fin de año. ¿Sí? No da en un semestre. Por eso resumo los semimecanismos más importantes y les muestro el mecanismo completo de una sola reacción, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, consulta, pregunta? ¿Dudas? Bien. Si no hay ninguna duda, consulta, entonces eso sería todo por hoy. Sí, nos vemos en la siguiente.